Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Omloop Nieuwsblad 2023, una de las carreras que yo más disfruto todos los años y que estos últimos años me han parecido carrerones con grandes participantes. Ahí veíamos a uno de los grandes favoritos como era De Lee, también a Philipsen, Christophe, Laporte, Koen, Cosnefroid, Van Baarle, Pidcock, Mohoric, entre otros, y lo dicho, muchos que podían hoy vencer, y quería aprovechar este momento para comentaros que acabamos de lanzar la colección especial para mujeres en la tienda Escuadra Pro Cycling, así que si queréis hacer un regalo o para vosotras y también apoyar el canal de esa manera, ahí abajo lo tenéis en el primer comentario. Ahora al final del vídeo os explico un poco más. Y también aprovechamos este momento para comentar lo que ha pasado en la prueba femenina, ya que no tenemos tiempo para hacer tantos resúmenes, y como la gran favorita para los entendidos, Kopecky en el Capelmoor, y luego soltaba también en el Bosberg a Arleni Sierras, la cubana que estaba en fuga, la cogía y la soltaba y se podía hacer esos últimos kilómetros en solitario para llevarse esa victoria, el sprint del grupo que la ganaba Lorena Wiebes, y también en tercer lugar cerraba el podio Marta Bastianelli. Y a la vez que estas carreras también se ha disputado la Ardèche Classic con ese sprint final entre los dos más fuertes que eran Alaphilippe y Gaudu, y Alaphilippe con ese sprint potente que tenía se llevaba la victoria. Tercero, Skilmos Jensen. Aquí tenéis el perfil de la Omloop Nieuwsblad 2023, 12 tramos adoquinados y varios muros en el final. Como ya hemos comentado en la femenina, el Capelmoor y también el Bosberg, y ahí veíamos esas escenas del principio, un señor con un arma, como es costumbre en Bélgica, daba inicio a esta prueba y veíamos los kilómetros neutralizados y esos intentos en los primeros kilómetros por formar la fuga del día, y cuando comenzaba el directo 80 kilómetros para el final, la carrera rota, y había una fuga de 7 hombres, que son estos que están aquí, pero había un grupo perseguidor con hombres que podían ser interesantes para la victoria como Traknik, Van Hooydonk, Wright, Haller, Swift y O'Brien. Estos 6 tenían un minuto con el pelotón, ahí arriba vais a ver siempre las diferencias, y en el pelotón estaban a base de ataques. En estos últimos 80 kilómetros, ahí veíamos que ese pelotón también estaba fragmentado después de esos primeros tramos más duros, y sobre todo el Soudal Quick Step, que estaba intentando reducir esa ventaja que tenía el segundo grupo, porque este primer grupo no era de hombres tan peligrosos, pero sí este, y aprovechaban estos tramos para intentar reducir la ventaja cuando veíamos esa caída que se produjo en la parte delantera con Tim de Clercq y también con Enhorn, esa caída en una curva que ahí veíamos la repetición, los dos iban al suelo de forma individual, y ese gran trabajo del Soudal Quick Step provocaba que cuando quedaban unos 65 kilómetros para meta ya estuvieran prácticamente controlados ese grupo secundario, mientras la fuga le habían reducido bastante la ventaja a poco más del minuto. Y ahí veíamos a grandes nombres del pelotón, desde Arnaud De Lee, también en este caso Victor Campenaerts, los dos del Lotto. También veíamos a Pidcock muy arropado por sus compañeros de Bond, el ex campeón belga del Alpecin, y ahí veíamos entrando ya en estos últimos 50 kilómetros, sobre todo esa lucha para entrar en cada una de las curvas y en cada uno de los terrenos. Momento importante a 55 del final, veíamos que había ese enganchón y afectaba a un Jumbo, que en este caso era Dylan Van Baarle, que tenía que hacer un esfuerzo por recuperar esas posiciones, y después de este tramo adoquinado había otro tramo en subida donde ya empezamos a ver esos primeros movimientos. Parecía que era el momento donde este pelotón se podía cortar, y sobre todo un gran Traknik con esos colores del Jumbo al que nos tenemos que acostumbrar a ver, que lo veíamos también muy activo, al igual que Stefan Bissegger, el corredor del IF, intentando formar este grupo. La ventaja de la fuga era muy pequeña, seguía habiendo movimientos como de Nils Politt, que lo intentó el campeón alemán, y otro momento importante a 51 del final, caída de Arnaud De Lee, uno de los grandes favoritos por el estado de forma que traía, y además tenía un problema en la bici, y aunque se levantaba y continuaba, finalmente tenía que cambiar de bicicleta en un momento muy importante cuando se estaba decidiendo la carrera. Parecía que estaba perdiendo todas las opciones, y en este momento veíamos por delante que solo aguantaban 3 en la fuga, que eran Wallace, Nosgard y Leveré, y también que tenía un problema mecánico Naesen, también en un muy mal momento. Seguía habiendo movimientos e intentos, pero finalmente el equipo que controlaba era el Jumbo, que ponía un ritmo muy fuerte para evitar estos ataques. En este momento de la carrera seguía habiendo caídas en estos estrechamientos y también en algunas de las curvas que estaban mojadas, y veíamos algunos hombres que se iban al suelo, y seguía controlando el Jumbo, aumentando mucho la velocidad cuando íbamos a entrar ya en esta zona de los últimos 40 kilómetros, y veíamos que el
el que atacaba era Van Hooydonk con Victor Campenaerts, que intentaba saltar por detrás. A los fugados estaban a punto de darles caza. También Tim Wellens lo intentó y parecía que se formaba un grupo con hombres importantes como Koen, Laporte, el propio De Ligt, que había llegado después de la caída, o Pidcock, que lo veíamos delante, pero no había buena colaboración, cuando poco después de un pequeño parón, después de esos ataques, el que arrancaba era Dylan Van Baarle, 38 kilómetros para el final, con un ataque potente, al que rápidamente salía Milan del Bahrein y otros dos ciclistas como eran Vermeersch y también de la fuga Lever, que había vuelto a salir. Después del esfuerzo, también distintos movimientos por detrás, había saltado Koen y también veíamos a Stuyven y a Kenny Edge, y era Vermeersch el que pasaba el relevo porque parecía que le estaban dejando todo el esfuerzo. En este caso a Dylan Van Baarle por detrás les iban a dar caza a los que habían ido saltando y estábamos llegando a las distintas subidas. El primero en sufrir de los 4 que estaban por delante era Milan, y el hueco cada vez más grande era Van Avermaet, el que también lo quería intentar, y se quedaban solo 3 en cabeza con esos 45 segundos aproximadamente. También Wellens, pero vaya trabajón del Jumbo otra vez con Tratnik y también ese movimiento de Pidcock. También veíamos por ahí a Laporte y Vermeersch, que sufría y se quedaba sorpresa, porque yo pensaba que podía estar, en este caso al nivel de Van Baarle. El que seguía aguantando era Lever, y ahí veíamos los distintos movimientos también de Jorgenson, pero estaba controlando el Jumbo de forma espectacular cuando tenía un problema mecánico, en este caso Tratnik, después de la gran carrera que estaba haciendo, y por detrás se organizaba el Bahrein para intentar dar caza a estos dos que estaban por delante y empezaban a reducir algo la ventaja, pero llegábamos a la mítica subida al Kapelmuur y otra vez era Tim Wellens el que lo intentaba con Mohoric, que saltaba a por él, ya no aguantaba más. El ciclista del Arkea Lever se quedaba en solitario. Van Baarle, y parecía que abrían un hueco tanto Wellens como Mohoric. Ahí veíamos esas cámaras fijas del Kapelmuur, cómo estaban abriendo hueco estos dos hombres, pero Mohoric estaba sufriendo con ese ritmo de Wellens, y el que también estaba saltando por detrás era Arnaud De Ligt, que se estaba acercando a los dos que estaban por delante, y también Laporte hacía un esfuerzo para intentar llegar. También terminaba esta subida Van Baarle a unos 15 segundos aproximadamente. Estaban estos 4 que estaban también coronando, y fijaos en estas imágenes en el Kapelmuur, con ese pavimento que estaba bastante húmedo, que hasta tenían que poner pie a tierra. Aquí veíamos a los distintos grupos con Koen, Pidcock, entre otros. Van Baarle seguía en solitario y se habían juntado estos 4 que hemos mencionado con un Laporte que obviamente no iba a pasar al relevo, y los demás intentaban contactar. Por ahí estaba Koen, y ahí veíamos también al grupo de Pidcock, que tampoco estaban pasando bien al relevo. Pasaban 3 y Laporte seguía a rueda, y por detrás se iban uniendo todos los grupos, y ahí nos enseñaban cuando llegábamos al Bosberg esa diferencia que apenas estaba en los 10-15 segundos, y en esas imágenes que lo tenían cerquísima, pero Van Baarle estaba haciendo una subida espectacular y el pelotón y algo más atrás, aunque seguía habiendo movimientos últimos 10 kilómetros y seguía esta buena colaboración entre los 3 que estaban persiguiendo, mientras Laporte seguía a rueda, pero no iban bajando la ventaja. Estaba Van Baarle haciendo un final espectacular sin parar de dar pedales, y las dudas al llegar a los kilómetros finales empezaban a surgir. Seguía esos movimientos por detrás en el pelotón que tampoco se estaban acercando, y Van Baarle se iba a hacer con esta Oblophead Nieuwsblad. Ya estaba claro, y ahí veíamos a Laporte incluso metiéndose en esos relevos. La diferencia ya se confirmaba y entraba en el último kilómetro Dylan Van Baarle con esas cámaras fijas después de un ataque a 38 kilómetros del final, con un equipazo el Jumbo que ha hecho una estrategia también espectacular, y victoria para Dylan Van Baarle, que podía celebrar tranquilamente. Cogían a los 4 el grupo del pelotón, pero aún así sprint espectacular de De Ligt, que pasaba en segundo lugar con, en este caso, Laporte, que llegaba en tercer lugar. Ahora os pongo la toma aérea, que ha sido impresionante ese sprint, la celebración de los hombres del Jumbo, y también en este caso la decepción de De Ligt, que tenía grandes piernas. Fijaos la rodilla totalmente ensangrentada después de la caída y el problema mecánico que tuvo, al igual que el problema que tuvo Van Baarle, los dos con problemas, pero aún así primero y segundo. Y ahí la toma aérea espectacular de Ligt, que aunque lo cogían, volvía a coger esa velocidad del pelotón y le superaba a todos, con Laporte, que aunque venía a rueda, finalmente llegó en tercer lugar. Las escenas del podio, los 3 primeros, Laporte, y ahí el saludo de Ligt y de Van Baarle, y cómo con el champán celebraban
este momento en el podio. Ahí os dejo también el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo más tranquilamente. Y como os he dicho al principio del vídeo, en la tienda escuadraprocycling.es acabamos de sacar la colección especial para mujer. Ahí abajo lo tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo si quieres apoyar el canal. Esta es una de las formas, y a todos los que habéis dejado vuestro correo electrónico os hemos enviado un cupón de 5 euros que también os lo dejo abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo para los que hayáis llegado también hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, por si lo queréis aprovechar. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora nos ponemos con O Gran Camino. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.